Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos trabajando funciones matemáticas y trigonométricas. El día de hoy vamos a trabajar con algunas funciones estadísticas. Dentro de las funciones estadísticas que maneja Excel, pues si nos referimos a ellas, hay también un gran número de funciones estadísticas. Pero lo mismo que les dije con las matemáticas y trigonométricas, pues digamos que no todas aplican para el campo laboral. Hay unas que son más de colegio, de pronto para una carrera universitaria específicamente, pero hay unas de consulta, de gestión, para sacar informes. Entonces vamos a revisar el archivo. Recuerden que estamos trabajando en el resultado de aprendizaje 02. En el resultado de aprendizaje 02. Y acabo de abrir el archivo funciones estadísticas. Bueno, vamos a revisar la primera hoja de cálculo, funciones estadísticas. Entonces tenemos acá como un listado de clientes, vendedores y venta. Nos dice monto máximo de venta. Nos están pidiendo el valor más grande de la venta realizadas. Para eso vamos a utilizar la función max. La función max. Entonces vamos a decir igual max. Ahí aparece. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Función max. Me devuelve de un rango de datos el valor más grande. Entonces acá simplemente selecciono. Esta es una base de datos muy grande. Tiene muchos registros. Acá está. Entonces le dimos el rango a máximo, automáticamente nos devuelve que el valor más grande de venta fue de 9.994 euros. Ahora nos están solicitando el mínimo. Entonces lo contrario, la función min devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Y lo mismo le especificamos el rango. Para no seleccionar todo ese rango, voy a hacer una selección más corta, como para que la revisemos. Y simplemente lo que va a hacer es que me va a devolver el dato más pequeño de ese rango de datos que se haya seleccionado. Ahora nos están hablando de la función promedio de ventas. Entonces vamos a trabajar con la función promedio. ¿Qué hace la función promedio? Devuelve el promedio, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan datos numéricos. La función promedio. Le especifico el rango y automáticamente me devuelve el promedio de esos datos. Ojo, recuerden que la función promedio internamente me está haciendo una suma y una división, pero ella automáticamente hace ese proceso. Yo no le tengo que especificar a la función, vean, necesito que luego me divida o necesito que no. Simplemente le entrego el rango, él llega, suma esos datos y los divide por la cantidad de elementos que fueron sumados. Eso lo hace automáticamente la función. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente llamarla y eso es todo. Listo. Ahí tenemos la función promedio. Y ahora nos están solicitando el promedio de ventas, pero de aquellas que fueron mayores a 2.500 euros. Entonces, miren que aquí ya nos está cambiando, o sea, ya nos están adicionando un criterio para poder obtener ese promedio. Ya me están diciendo, vea, necesito el promedio de las ventas, pero solamente téngame en cuenta aquellas que fueron superiores a 2.500 euros. Entonces, al igual de la función que estuvimos viendo la semana anterior, que tenía que ver con
con sumar existe la función promedio.si. Lo mismo que trabajamos con la función sumar.si, existe la función promedio.si. Busca el promedio, la media aritmética, de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Entonces estamos hablando de que vamos a buscar el promedio de unos elementos que tienen una condición, que tienen un criterio específico. Al igual que sumar puntos, sí, mire que tienen los mismos argumentos: rango, criterio y rango promedio. Como me están solicitando el promedio de ventas mayores a 2.500, recuerden que si me pide el rango, pues tengo que ir a entregarle un rango. En este caso el rango, pues son todas las ventas, son los valores. ¿Y por qué? Porque es que él tiene que sacarme el promedio de esas ventas, de las que fueron, ¿qué? Mayores a 2.500 euros. Y le entrego el criterio. Acá, mucho cuidado, sucede algo, y es que en el rango que le estoy entregando inicialmente a la función, pues se encuentran los elementos de donde él va a obtener o va a sacar el promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no necesito especificar el rango promedio, porque yo lo podría hacer, pero el rango promedio sería exactamente el mismo rango que acabé de colocar. Entonces no tiene en este caso sentido utilizar el mismo rango. Por eso este último argumento es opcional, porque vienen los corchetes. Recuerden que cuando vienen los corchetes significa que es opcional y que solamente se va a utilizar en el momento en que se requiera. No en todos los escenarios se utiliza. No en todos los escenarios se utiliza. Entonces, ahí le estoy especificando a la función. Vea, no requiero este argumento. Con este voy a obtener. Y vuelvo y le repito, como este rango inicial contiene los elementos que él me va a promediar, con eso es suficiente. Vamos a mirar. Y recuerden, aquí me tocó utilizar comillas dobles porque le estoy diciendo a todo aquel que sea mayor a 2.500 euros. El promedio de ventas es de 6.125 euros con 50. Ese sería inicialmente las 4 funciones que estamos viendo: max, máximos, min, mínimos, promedio, media aritmética y promedio.si, cuando tengo específicamente un criterio. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Vamos bien. Perfecto. Voy a pasar a la hoja de cálculo, funciones estadísticas 2. Y en la parte de arriba, para que se desplacen, vamos a revisar este tipo de funciones. Vamos a iniciar con la función contar. Vamos a ver para qué nos sirve contar. Mire lo que dice contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Cuenta en un rango de celdas aquellas o aquellos valores que contienen números. Entonces le voy a decir que de este rango me diga cuántos. Uy, ¿qué pasó acá? Perdón. Me voy, cargo la función y le digo que de este rango ahí la estamos viendo. Cierro el paréntesis y me dice que 2. Voy a quitar decimales. Miremos por qué 2. Recuerde que contar cuenta en un rango de celdas aquellas que contienen datos numéricos. Entonces, si me doy cuenta que hay un dato numérico, me la contaría.
indiferente del dato numérico que haya. Es indiferente. 1, no. 2, vacía, no. No, no y no. Si, por ejemplo, yo aquí colocara cualquier dato numérico, automáticamente ya nos damos cuenta que no lo cuenta. Contara. Miremos para qué nos sirve contara. Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. No vacías. Vamos a mirar a ver aquí qué va a suceder. Nos da 5. ¿Por qué? Miremos acá. Celdas no vacías. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para él es indiferente si hay datos numéricos o cadenas de texto. Aún así, si yo colocara un valor alfanumérico, automáticamente miren que ahí me lo contó. ¿Sí? ¿Por qué me lo cuenta? Porque cumple con el elemento celdas no vacías. Y ya podemos estar imaginándonos el funcionamiento de contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Les voy a cargar contar punto blanco. Y ahí la tenemos. En este caso me dio 2 porque yo coloqué este valor acá. Si yo lo quito, automáticamente pues me descuentan 1 y me aumentan el otro. Contar punto blanco. Ahora, ¿en qué momento pueden ser funcionales, operativas esas funciones? Miremos un ejemplo. Yo siempre muestro este, pero pues la verdad es uno de los elementos que yo más utilizo. Les muestro acá. Bueno, si ustedes se dan cuenta en esas estadísticas que yo entrego al SENA en el momento en que se evalúan cursos, miren que por ejemplo acá está la función contara. Entonces estoy contando en este rango celdas que tengan algo. El hecho de que aparezca aprobado o no aprobado significa que hubo un registro, que hubo una matrícula. Entonces ahí estoy identificando el número de estudiantes, de aprendices matriculados en ese curso. Ahora vamos a ver esta que es contar puntos sí. Mire que ahí me está contando los aprobados, contar puntos sí los no aprobados. Hay veces que nos toca sacar estadísticas de asistencia. Entonces, ¿cuántos me faltaron, por ejemplo, en esta sesión? 27 de agosto del 2021. Entonces, si aparece videoconferencia, significa que ya vio el video, que estuvo en clase, etcétera. Pero quiero saber cuántos faltaron. Entonces, yo puedo utilizar contar punto blanco. ¿Qué le digo? Cuénteme en este rango celdas vacías, celdas que estén completamente en blanco. Y automáticamente me doy cuenta que ese día faltaron 10 personas o no registraron su asistencia 10 aprendices o 10 estudiantes. Contar punto blanco. Ahí está. Entonces miren que uno a veces piensa o podría creer pues que la función como tal pueden que no sean tan operativas y realmente para datos estadísticos son muy operativas, son muy funcionales. Ahora vamos a pasar a los otros ejemplos aquí que se plantean. Entonces, acá terminamos estos. Acá tenemos un cuadro como de estudiantes, una edad, el área académica y el género. Y miren lo que me están solicitando. Cantidad de alumnos del área de ingeniería.
Entonces él quiere saber cuántos estudiantes están en el área de ingenierías. Ahí tenemos. Acá esto es algo muy corto, pero digamos que tuviéramos 100.000, 200.000 registros, se vuelve más tedioso hacer la indexación, la búsqueda, aunque uno por filtro y podríamos utilizar en herramientas. Pero digamos que estamos sacando datos estadísticos, pues acá muy fácil, 1, 2, 3. En este caso, como me están solicitando cantidad, cuénteme, entonces yo ya sé que voy a llamar a la función contar, pero no contar sola, porque recuerden que contar solito cuenta son datos numéricos, una. Y a mí me están diciendo, yo lo podría contar por la edad. Entonces él me diría que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aprendices, 12 estudiantes. Pero a mí no me están preguntando eso. A mí me dijeron, cuénteme los de ingenierías. Ah, entonces yo necesito una condición. Tengo una condición. Entonces utilizo la función contar.si. Recuerden que contar.si simplemente me va a entregar es un dato estadístico conteo, no más. Ni me va a sumar, ni me va a promediar, me va a contar. Si necesita sumar, sumar.si. Si necesita promediar, promedio.si. En este caso solamente vamos a contar. El que me pide el rango y el criterio. En este caso el rango, pues sería el área. Ahí lo tengo. Y el criterio, pues ya sabemos que en este caso serían ingenierías, porque es así como en la base de datos se encuentra. Ahora recuerden que nosotros hicimos uso la semana pasada de comodines. Los comodines son muy útiles en este caso y en estas situaciones, porque nos evitan tener que de pronto o escribir todo el término, o de pronto si el término es muy complejo, o bueno, entonces ahí es donde los comodines funcionan. Entonces miren lo que voy a hacer. Ahí acabé de colocar la palabra ing asterisco. ¿Qué significa eso? Significa que necesito que vaya y busque una palabra que empieza con estas tres iniciales y de ahí para adelante me es indiferente si tiene 2, 3, 5, 20 caracteres adicionales, si hay espacios, si hay tildes, lo que haya. El comodín asterisco significa que me va a reemplazar cualquier tipo de carácter las veces que sea necesario, siempre y cuando yo establezca los parámetros de la misma. Acá, ¿qué podría suceder? Si yo vengo a la matriz nuevamente, miren que solamente empieza por I los de ingenierías. No hay otra área diferente a las ingenierías que empiece con I. Aún así, yo hubiera podido recortar el comodín, yo hubiera podido hacer esto. A diferencia, si a mí me hubieran solicitado que cuente los de las ciencias de la salud, un ejemplo. ¿Por qué? Porque mire que ciencias, hay ciencias básicas, ciencias de la salud, ciencias económicas. Entonces, si yo lo hubiera dejado como la C y el asterisco y lo que quiero contar es la ciencia de la salud, aquí él me contaría todas las ciencias. Ciencias básicas 1, de la salud 2, económicas 3, básicas 4, 5, 6, 7. Y realmente de la salud solamente hay 2. Entonces miren que dependiendo como yo establezca el criterio y utilice el comodín, el resultado me puede variar, por eso hay que ser. Entonces en este caso, si fueran las ciencias de la salud, ¿yo qué haría? Puede ser esto, ciencias, pero lo limitaría a decirle, después de esa palabra que empieza con C, hay un espacio y sigue una D. Ahí también hay que mirar que no haya de pronto unas ciencias deporte, un ejemplo que dijera así, ciencias deporte, también me la tendría en cuenta, pero como en este caso
La única que hace parte de eso es ciencias de la salud, entonces solamente me contaría en este caso ciencias de la salud. Pero aquí el ejemplo era para ingeniería, entonces yo podría hacer esto. O, pues si usted ya no quiere utilizar el comodín, mucho cuidado con la tilde. Recuerden que la tilde hace 8 días nos generaba problema, pero nos generaba problema porque no lo colocábamos. Y aquí la base de datos tiene tilde. Entonces ahí también es donde puedo hacer uso del comodín. Para reemplazar esa I, si la colocaron o no con tilde. Vamos a mirar. Ahí me daría 3. Tiene decimales. Voy a disminuir. Y si la hacemos como le hicimos ahorita con el comodín, 3. Ahí está. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien puedan. ¿Bien todo? Perfecto. Yo rebajo acá por si de pronto. Buenas noches. Qué pena que no haya visto el mensaje. ¿No hay preguntas? ¿Vamos bien? Bueno. Ahora vamos a revisar este. Nos dice cantidad de alumnos de área ciencias básicas mayores de 25. Miren que ya hay 2 condiciones. Los estudiantes de las ciencias básicas, pero además de eso que tengan, que sean mayores de 25 años. Ya hay 2 condiciones. Entonces, en este caso, como están solicitando la cantidad de estudiantes que cumplen con esos 2 criterios, entonces vamos a utilizar la función contar.si punto conjunto. ¿Qué dice? Cuenta el número de celdas de un rango, cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios en un rango específico, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a cargar contar.si.conjunto. ¿Qué me empieza pidiendo contar.si.conjunto? El rango criterio 1. Recuerden que es indiferente con el que usted quiere iniciar. Si con el tipo de carrera o el área más bien académica o con la edad, es indiferente. Entonces vámonos para la matriz. Digamos que vamos a empezar con la edad. Entonces, como me está pidiendo el rango criterio 1, ojo, rango criterio 1, le estoy entregando el rango. Criterio A mayores de 25. Recuerden que debe ir entre comillas. Hay veces que lo hacen así. Pónganle cuidado. Eso es válido también. Vamos a dejarlo a ver. Ojalá no me haga quedar mal. Mayores de 25. Y ahora las ciencias básicas. Entonces me voy para la matriz. Selecciono el rango criterio 2. Punto y coma. Y me está solicitando el criterio 2. Que en este caso
son las, ven a ver qué pasó acá, creo que me va a generar un error acá, mayores a 25, voy a cerrar punto y coma, rango criterio 2, sí, ahora sí, ciencias académicas, el área académica, disculpe, y me están pidiendo el área académica, que en este caso son los de ciencias básicas. Entonces, vuelve y juega lo que yo estaba hablando ahorita, ¿cierto? Podría ser ciencias B, porque no hay otras ciencias que empiecen después del espacio, que empiecen con B, aparte de las ciencias básicas. Ahora, ¿cuántos hay de ciencias básicas que cumplan con ambos criterios? Está este primero, mayor de 25, ciencias básicas, mayor de 25, ciencias básicas, ya ahí estarían, y ahorita hacemos pruebas acá. Entonces le podemos decir ciencias básicas. Podemos especificar así. Miremos a ver si sí. Nos dijo que 2, nos mostró 0. Entonces vamos a ver qué pudo haber sucedido ahí. ¿Qué creen ustedes que nos hizo falta? Miren a ver. ¿Qué creen ustedes? Ni idea. Bueno, pues mire que utilizamos el comodín C asterisco. Entonces él va a tomar lo que empiece con C y de ahí para adelante. En este caso, pues me va a tener en cuenta las ciencias, todas las ciencias. Pero ahora, ¿qué sucedió acá? Sucedió, venga, me fui. Sucedió que le dije después de la C, cualquier elemento después de la C. Pero después de eso va a haber un espacio y hay algo que empieza con B. Pero aquí lo limité, aquí le dije cualquier cosa, cualquier palabra que empiece con C y que finalice después con un espacio y B. Pero a B no le especifique nada, entonces serían ciencias B y no hay ciencias B, hay ciencias básicas. Entonces, ¿qué me toca? Colocar el comodín también o escribir la palabra básicas. El hecho de que no esté esto, estoy exigiendo que debe ser C, de ahí para adelante cualquier contenido, espacio y que finalice con la letra B. Pero es que B es básicas. Un ejemplo, vamos a suponer, hubiese ciencias botánicas, entonces me tocaría ciencias y como completar, adicionarle otro elemento. Y como esa lleva tilde, entonces ahí sí me tocaría volverme más exigente con el criterio. ¿Sí? Vamos a ver si sí. Correcto. 2. Ahora, si nos vamos para acá y hacemos modificaciones, por ejemplo, pasemos lo de ciencias básicas, pues me va a dar 3, que este también cumple. Pero le vamos a poner la edad en 25, son mayores a 25. Debe haberme colocado 2, correcto. Son mayores a 25 de ciencias básicas. Ahí tenemos la función. Dudas, preguntas, inquietudes. Perfecto. Vamos a pasar a la hoja de cálculo promedio.c. Entonces nos están solicitando cuál es el promedio de edad
de los empleados que pertenecen al departamento de compras. ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras? De compras. Entonces, me voy a ubicar acá. ¿Cuál es el promedio de edad? Mire que no me están pidiendo promedio general, sino un promedio bajo algo específico, departamento de compras. Entonces vamos a llamar a la función promedio.si, rango, en este caso el departamento. Ese sería el rango. Criterio. Pues el departamento de compras. Pero mire, ¿qué pasa si escribe con mayúscula, minúscula? Esta también es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir? Que es indiferente si la coloco en mayúscula, en minúscula, de igual forma me va a funcionar. Y si yo lo dejara hasta acá, porque el rango promedio es opcional, miren que está entre corchetes, pues no me va a funcionar, porque es que de aquí, de este rango que yo acabo de especificar, no puedo obtener el promedio. Requiero en este caso el rango promedio, entonces punto y coma, y el rango promedio acá serían las edades. El rango donde están las edades. Cierro el paréntesis y el promedio es de 31 años. Promedio puntos y punto conjunto, muy similar cuando vimos sumar puntos y punto conjunto, ahora que acabamos de ver a contar puntos y punto conjunto. Una pregunta que sale mucho es, bueno, mire, ¿yo cómo diferencio cuándo tengo que utilizar la una o cuándo tengo que utilizar la otra? Sencillo, eso depende del enunciado. Aquí miren que el enunciado es muy específico. ¿Cuál es el promedio? Ya, necesito promedio. Yo ya miro si promedio solito o promedio punto sí o promedio punto sí punto conjunto. Es que cuénteme cuántos billetes hay en ese fajo. A contar. Me están diciendo cuente el número de billetes. A mí no me están diciendo cuánto es la sumatoria de todos esos billetes que hay ahí. ¿Cuánto suman? No, me están diciendo, hay 20 billetes. Sumaron 100,000, sumaron 1,000,000, sumaron 10 millones. Es diferente, ahí vamos para suma. Entonces, el enunciado es el que me define a mí lo que me están solicitando. Un conteo, un promedio o una suma. Acá, ¿qué me dicen? ¿Cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de ventas y se encuentran en la zona sur? Listo. Igual promedio, como tengo tengo dos o más argumentos, necesito a promedio punto sí, punto conjunto. Ojo, recuerden que al igual que sumar punto sí, punto conjunto, promedio punto sí, punto conjunto me pide inicialmente el rango promedio, o sea, los datos que él va a promediar. En este caso, las edades. Rango, rango, rango. Punto y coma. Rango criterio unos. Acá vuelve y juega como en sumar puntos y punto conjunto. El orden de los factores no le va a alterar el resultado, a pesar pues, de que estemos hablando de la división. Rango criterios 1. Usted verá si empieza con la zona o con el departamento, es indiferente. Arranquemos con la zona. Como me pidió el rango, le estoy entregando un rango. ¿Cuál es el criterio? La zona sur. Perfecto. Sur. Y la siguiente, rango criterio 2, el departamento. Departamento de ventas. Criterio, ventas. Ahí tenemos nuestra función. Mírenla ahí un momento para que continuemos. Listo.
promedio 26,50, como estamos hablando de edad, pues lo vamos a quitar decimales. 27 años es el promedio de los empleados que trabajan en ventas y se encuentran en la zona sur. Ahí está. Dudas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Con mucho gusto. Bien, bueno, muy bien. Ahí damos por terminado lo que tiene que ver con, mire que eran muy poquitas, máximo, mínimo, contar, contar punto sí punto conjunto, promedio, promedio punto sí y promedio punto sí punto conjunto. Ahí está. Vamos a cerrar acá y pasamos a la guía de aprendizaje RA 03. Resultado de aprendizaje 03, guía de aprendizaje. En esta guía entonces vamos a hablar de una herramienta bastante interesante que tiene que ver con la herramienta de formato condicional. De los que están acá en la sala, ¿quiénes utilizan formato condicional? ¿O la han utilizado o qué? ¿Alguno de pronto, alguna? Bueno, dice la hoja de cálculo de Microsoft Excel permite el formato condicional desde la versión de 2007, de Excel de 2007. O sea, desde la versión 2007 ya se aplica el formato condicional. Este método de formato ofrece a los usuarios la posibilidad de visualizar grandes o complejas cantidades de datos. La gran ventaja es que desde un vistazo rápido podrás identificar inmediatamente ciertas tendencias o datos incorrectos. Esto permite ahorrar tiempo y te facilita el análisis de los datos recopilados. Entonces, acá en la guía, pues ustedes van a ver los diferentes tipos de formatos que se utilizan. Vamos a ir a abrir el archivo que se llama formato condicional y lo tenemos en el RA 03, archivos para descargar. Muy bien. Entonces vamos a desarrollar 2 o 3 ejercicios inicialmente y ya la próxima clase terminamos. Recuerden que la próxima clase nos veríamos el día miércoles. Ya nos quedan solamente, creo que 3 sesiones nomás, miércoles y jueves de la próxima semana y miércoles, y creo que alcanzamos al jueves de la tercera semana de diciembre. Entonces, esto ya pues, esta guía es muy sencilla, maneja esta herramienta, terminamos con filtros y vamos a ver unos utilitarios, unos utilitarios pues para la parte de Excel. Entonces vamos a iniciar con el ejercicio número 1 para que miremos cómo funciona la herramienta y en qué momento es útil la herramienta como tal. Entonces dice, ve, aquí tenemos como un registro de facturas emitidas. Acá vemos pues ya la basecita de datos y nos están pidiendo en el ejercicio número 1, aplique formato a las fechas entre el 7 y el 25 de enero, dado que corresponde al aniversario de la empresa.
aplique un formato a las fechas entre el 7 y el 25 de enero, dado que corresponden al aniversario de la empresa. Entonces, ¿qué significa eso? Si nos vamos a las fechas de las ventas, ahí las tenemos. Nos está diciendo que le coloquemos un formato. Cuando hablamos de un formato, hablamos de algo característico frente al diseño que le colocamos a nuestro contenido. Un fondo, un color de fuente, una negrilla, un subrayado, que la letra se vea más grande. Eso es un formato. Entonces, si me están diciendo que le coloque formato a las fechas entre el 7 y 25, pues mire lo sencillo que fue en este ejercicio. Están de seguido y digamos que el formato es que sean fondo amarillo y letra negrilla. Ya, eso es un formato. ¿Qué sucede? Que eso es muy común entre ustedes, entre nosotros. Cuando ustedes están utilizando grandes bases de datos, este es un proceso muy cotidiano. Es algo que se hace constantemente. ¿Por qué razón? Porque a ustedes les permite identificar ciertos criterios en esa población, en esa base de datos, en esos datos específicos que ustedes tienen, colocando colores. Si yo lo hago de forma manual como lo acabo de hacer aquí, pues acá es sencillo porque es poquito, es una base de datos pequeña, no me quita nada de tiempo y ya. ¿Dónde vienen las situaciones problema? Cuando tengo bases de datos muy grandes y donde de pronto los datos están cambiando constantemente, entonces ese cambio hace que mi dato de pronto ya no tenga o no cumpla con ese formato que inicialmente tenía. Me explico. Me dijeron que entre el 7 y el 25 que le colocara un formato. Yo le quise colocar ese fondo amarillo con negrilla. Pero digamos que a mí me dijeran de esta factura y me dijeran, no, oiga, qué pena, yo me equivoqué. No es una factura del 11, sino del 31 de enero. Pues ya de entrada por defecto ya sabemos que no cumple esta fecha del 31. Está por fuera del rango máximo que era hasta el 25. Entonces, ¿qué me toca hacer con ese 31? Venir manualmente y quitarle la característica. Si yo estoy tranquilo haciendo ese proceso, créanme que va a pasar desapercibido y yo lo hago. Pero si eso es constante, repetitivo, en una base de datos demasiadamente grande, puede que se me pase algún dato y se me quede con el formato o se me quede sin formato. Y ahí es donde vienen las situaciones, problemas, que no nos cuadra, que en esta base de datos me dio 20 y allí me dio 18, que allí tenía 253 y allí me dio 283. Porque claro, como es un proceso tan manual, tan mecánico que empiezo a realizar, entonces para eso Excel dispone de la herramienta de formato condicional. ¿Qué va a hacer la herramienta de formato condicional? Me va a establecer esas características de formato a un grupo de datos que cumplen con una condición específica. Y por eso se llama formato condicional, porque es algo que yo condiciono y que automáticamente a través de la herramienta pues se va a hacer. Yo no lo tengo que hacer, no tengo por qué hacerlo. Él lo va a hacer, él lo va a hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? O ahora, uy, no, este no es del 2, es del 23. Ah, pues me toca venir acá y colocarle el formato. Y ahí es donde yo digo que eso se vuelve no práctico y fuera de eso dispendioso y de alto riesgo, porque es un proceso muy manual, muy mecánico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar esto que no corresponde y lo que voy a hacer es que voy a automatizar ese proceso a través de la herramienta. ¿Cómo se hace? Entonces, pasos a tener en cuenta. Ojo, mucho cuidado. Paso inicial, importantísimo. Tenemos que seleccionar los datos a los que les vamos a colocar formato condicional. Los tenemos que seleccionar. Si no selecciono, no hago nada. A veces me dicen, Eumir, no, ese formato no me sirve. Entonces yo le digo, muéstreme por favor, o me conecto remotamente. Y yo los veo que se paran en la celda que no tiene los datos y van y aplican la herramienta de forma correcta.
pero al no seleccionar los datos que llevan el formato, pues no le están aplicando nada, mataron el proceso. Entonces, fundamental, seleccionar los datos que les voy a colocar el formato condicional. Paso siguiente, me voy a la cinta inicio y busco hacia la derecha el grupo de herramientas estilos y por acá aparece formato condicional. Ahí lo tenemos. Formato condicional. Entonces, cinta inicio y hacia la derecha, formato condicional. Formato condicional tiene muchas herramientas. Dentro de 8 días terminamos de ver todas. Vamos a ver 1, 2. Vamos a iniciar con la que se conoce como reglas para resaltar celdas. Reglas para resaltar celdas. Y en este caso me están diciendo que deben ser las fechas entre el 7 y el 25 de enero. Entonces me voy a ir a la opción entre. Fácil, entre. Y automáticamente se va a abrir esta ventanita. Esta ventanita que me está pidiendo, pues me está pidiendo que establezca la fecha inicial y la fecha final. En este caso, entre el 7 y 25. Recuerden que el formato de fecha es día, slash o guión, mes, guión 21. Me paso para el otro y 25-1 del 21. Y ustedes vieron cómo fueron cambiando los colores mientras que yo le iba adicionando la condición. Ya establecí fecha inicial, ya establecí fecha final. Ahora, ¿qué me queda? Aplicarle el formato. ¿Qué formato quiero que tenga? En este caso, recuerden que el que yo apliqué fue el formato amarillo con negrilla. Entonces yo busco dentro de las opciones que me da la herramienta si está la que yo quiero. Si no está, entonces me voy para formato personalizado. Se abre la ventana de formato de celdas y ahí establezco el formato que yo le quiero aplicar. En este caso en fuente yo le dije que negrilla. Si quiero un color lo puedo hacer. Si quiero colocar bordes lo puedo hacer. Y en este caso relleno, pongámoslo naranja. Lo voy a cambiar. Relleno naranja, fuente negrita. Entonces, fuente negrita, relleno naranja. Le doy a aceptar, aceptar, y ahí vimos cómo automáticamente se colocó el formato. Hasta ahí nada novedoso porque eso lo hicimos ahorita. ¿Qué es lo interesante de la herramienta? Recuerden que yo cambié esta fecha. Esta fecha yo dije que era pues en el formato como venía, era el 11. Entonces voy a volver a cambiar. 11 de enero. Enter. Y automáticamente le aplicó el formato. Esta yo le coloqué 23 y creo que era 2 de enero. Automáticamente le quitó. Digamos que esta no es del 30. Esta es del 15. Está dentro de la condición del 7 al 25. Automáticamente se la coloca. Entonces ya se evita usted ese proceso de estar colocando, de estar quitando, de estar colocando, de estar quitando. Ya no. ¿Por qué? Porque la herramienta ya está automatizada. Ahora, a veces me preguntan y me dicen, mira que yo quiero cambiarle el color porque no me gustó el formato que apliqué. Ah, bueno, tranquilo. Vuelve y selecciona. Ojo, recuerden, anoten muy bien. Deben seleccionar. Y ojo, error común. Llegan y se van otra vez para acá a entre. No se pueden venir para entre, porque hacer esto es como si estuvieran aplicando una nueva regla y ustedes no van a aplicar una nueva regla. Ustedes van a hacerle una modificación a la que ya tienen. ¿Cuándo utilizo esta opción? Cuando voy a colocar una regla diferente. Por ejemplo, colóqueme las fechas entre el 28 y el 31 de enero. Es una regla diferente. Entonces ahí sí hago uso de esa. En este caso lo que voy a hacer es que voy a editar, un ejemplo, el color.
Lo voy a pasar de naranja a amarillo. Ah, bueno, entonces me voy a formato condicional y vengo a la opción administrar reglas. Administrar reglas. Me muestra la regla que tengo, la selecciono, en este caso solamente me debe aparecer una, porque apenas es la única que he aplicado. Ah, Eumir, me aparecen 3. Ah, usted le dio allá valor de reglas, entre otra vez y volvió a colocar otra. Entonces elimine las que no necesita o deje solamente una. Editar regla, le voy a cambiar el formato y le digo, no, amarillo, aceptar, aceptar, aceptar y ahí cambió. Y si yo vuelvo y agrego otra fecha que cumple, automáticamente, esta no, esta es del 27, automáticamente le quita el formato condicional a ese elemento. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Vamos bien? Profe, a mí me quedó claro. Listo, Andrés, gracias. Julie también, muy amables. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo y ya los dejo descansar. Entonces, vamos a ver el segundo, lo voy a pintar de otro colorcito. Dice, aplique formato de fondo rojo a los compromisos de pago que estaban para enero y fondo amarillo a los de febrero. Entonces vamos a aplicar dos formatos. Miren que son dos condiciones diferentes. Mire, ¿cuántas puedo aplicar? Las que usted quiera. Lo importante es que obviamente los formatos sean diferentes para ahí sí ir aplicando los que ustedes consideren necesarios. Entonces, ¿qué hago? Selecciono inicialmente. ¿Para dónde me voy? Inicio, formato condicional y vengo a la opción reglas para resaltar celdas. Dentro de las condiciones que me pueden servir están estas dos, es igual a y texto que contiene. Ojo con texto que contiene, eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Mira lo que dice, texto que contiene. Acá pues enero no está contenido en febrero y viceversa, y febrero tampoco está contenido en enero. Caso diferente, por ejemplo, sobresaliente. ¿Sí? ¿Cuál era la que yo tenía de ejemplo? Esperen, la recuerdo. Bueno, esas se las muestro dentro de 8 días. Si hay una palabra que esté contenida dentro de otra, entonces ahí hay que tener cuidado, porque puede que me la marque. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues vuelvo y repito, acá es indiferente porque ninguna está contenida dentro de ninguna. Entonces vamos a utilizar aquí, en este primer ejemplo, es igual a. Me dijeron que en rojo deben colocarse los compromisos de pago de enero. Ah, bueno, entonces aplique formato a enero. Pero mire, ¿qué pasa si lo escribe en mayúscula? No pasa nada. ¿Qué pasa si lo escribo en minúscula? No pasa nada. ¿Qué pasa si lo escribo combinado? No pasa nada. Es una herramienta no susceptible de mayúsculas y minúsculas. Y pues mire que ahí tiene la condición que me pidieron, relleno rojo. No es que yo quiero uno más fuerte, vaya ese formato personalizado, relleno y coloca el formato rojo. Ahí lo tenemos. Como necesito aplicar otro formato que es diferente pero en los mismos valores, pues aprovecho de que están seleccionados, formato condicional, reglas para resaltar celdas,
y le digo, voy a decirle a este texto que contiene. Mire que me va a salir el mismo cuadrito. ¿Qué le voy a decir? Ah, para febrero, color amarillo. Por acá está. No me gusta, formato personalizado, amarillo. Aceptar. Y ahí tengo las dos condiciones. Ahora, ¿qué va a suceder si alguna cambia? Ve, mira, esta es marzo. Marzo no está validado, me le va a quitar el formato. Ve, esta no es enero, es febrero. Me le va a colocar. Uy, esta no es febrero, esta es de enero. Automáticamente me aplica y me quita la condición si se cumple o no. Ahora, si yo voy al administrador, voy a seleccionar, ojo, formato condicional, administrar reglas. Miren que acá sí aparecen dos. ¿Pero por qué dos? Porque son dos condiciones totalmente diferentes una de la otra. Si yo necesitara hacerle modificación o eliminar alguna de las dos, pues para eso tengo las herramientas acá. Ah, yo necesito eliminar esta, elimino, necesito cambiarle el color porque no me gustó, editar regla. Aquí sí se puede dar este caso porque vuelvo y repito, son reglas totalmente distintas una de otra. No se van a involucrar, no son iguales. Entonces no va a quedar la herramienta loca de cuál es el primer proceso, procedimiento que debe hacer. ¿Ya? Lo finaliza y listo, no tengo ningún problema con eso. ¿Qué inquietudes, qué dudas, qué preguntas tienen? Con mucho gusto. Si lo habían utilizado, ya se acordaron, no lo habían utilizado, primera vez. Eumir, tengo una pregunta. Claro. Ahí cuando usted está escribiendo, por ejemplo, enero, también se puede utilizar lo de los comodines. Uy, qué buena pregunta. Vamos a analizar ese caso. Ese está súper interesante. Tengo seleccionado y digamos que voy a hacerle la modificación al comodín, a la regla de enero. Le voy a dar acá editar regla. Entonces acá voy a colocar N, un ejemplo, o es la única, como está enero y febrero nomás. Vamos a ver, aceptar, aceptar, y mira lo que sucedió ahí. Se perdió el formato. Entonces voy a volver acá a ver, miremos a ver qué sucedió. Voy a otra vez a editar la regla. En el formato condicional, sí hay que especificar el valor. Ya el comodín no me sirve. El comodín se vuelve operativo en la función o en los filtros. La próxima semana que terminemos de ver esta herramienta y filtros básicos, ahí se van a dar cuenta que sí me sirve como comodín, como herramienta. Pero en el formato sí debe ser específico con el criterio, con el valor que estoy buscando. Muy buena pregunta, qué bien. Voy a volverlo a cambiar enero. Vamos a ver si vuelve y me lo coloca bien. Ahí sí. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Julie. ¿Sí le queda claro? Sí, señor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Entonces, venga, yo les proyecto esta pantalla. Entonces les recuerdo, ya estos últimas 2 semanitas, entonces tendríamos clase el miércoles, terminamos de ver formato condicional, filtros básicos, tendríamos clase el jueves, ahí ya empezamos la guía 4 y estaríamos finalizando el miércoles 22. O sea que nos quedan con estas 4 sesiones, ya 3 sesiones. Entonces ahí es donde vuelvo y les hago énfasis más bien en la importancia nuevamente de la asistencia. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando yo emito los juicios, yo les escribí a ustedes, cuando yo emito los juicios,
Ese es uno de los elementos con los que yo hago esa emisión de juicios. Entonces, ya me sucedió con un grupo de Excel avanzado que terminó hace un mes. Unas personas no sé si olvidaron qué pasó, y cuando emití los juicios me preguntaron, mira, no, es que a mí se me olvidó decirle, y después de que se emitan los juicios, yo no puedo devolver ese proceso. No es porque yo no quiera, porque ustedes saben que uno como profe, si no cambiar la nota y listo, como dice el cuento. Pero en este caso no, porque la plataforma recibe el juicio y automáticamente sella, digámoslo así, la opción de cambio. No puedo hacer cambio. Entonces, por eso vuelvo y reitero tanto y les hago énfasis en eso. Por favor, marquen la asistencia para que estén al día y no vayan a tener ese percance. Eso sería todo por hoy. Yo sé que ya estamos en tiempo de navideño, antes muy juiciosos que se conectan, pero trato de que estemos por lo menos la horita y de pronto un poquitico más, pero minimizarles pues para que puedan estar ya con sus familias y empezar la temporada navideña. Les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles. Muy amables por la asistencia de todos. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente para ustedes. Profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Feliz noche. Profe, muchas gracias. Bueno, señor, con gusto.